Hola amigos, hoy venimos a descubrir el misterio del castillo invisible de Villacañas. Sí, sí, digo castillo invisible porque, bueno, bien es sabido que el escudo de Villacañas, pues fundamentalmente es un castillo en una sierra. Y bien, ¿dónde está ese castillo? Pues si preguntamos prácticamente a la mayor parte del pueblo, nadie sabe dónde está el castillo. Y no me extraña, porque es muy difícil primero de localizar y luego de interpretar, incluso de ver. Bueno, estas imágenes que estáis viendo tienen que ver con la salida de la localidad de Villacañas por el camino de Caballo Roldán y nos acercamos a la Sierra del Castillo, dentro de la Sierra del Romeral. He ido marcando en flechas blancas, pues cómo hemos ido haciendo esa aproximación, primero en coche, donde ya se ve un conjunto de riscos rocosos y luego andando, como hemos ido subiendo por el camino del castillo a la Sierra del Castillo, primero nos acercamos a la casa del guarda de esta sierra, que mucha gente entiende que esto era el castillo y no, esto es una casa de un guarda forestal, que creo que todo ese material constructivo de esta casa se aprovechó del castillo. Y el castillo, lo único que queda, pues son los cimientos, son la base de las murallas e interpretar la posible torre del homenaje y un recinto interior. Decir que previamente a la entrada del castillo, pues hay dos aljibes y luego el castillo tiene dos perímetros. Uno exterior, grande, con tamaño rectangular, y otro interior, al lado de la torre del homenaje, que era la torre más grande. Yo he deducido que la torre del homenaje, la torre más grande, era para proteger la entrada, porque era la zona más expuesta, la que está enfrente de los aljibes y enfrente de todas estas piedras que hacían canales, hacían escorrentería, por donde se recogía el agua en los aljibes. Y era una zona que al tener piedras, pues la caballería no se podía utilizar, entonces pues tenían que ser infantes, tenían que ser ejército de tierra. Y nada, y la interpretación es que es un Jisin, que es un castillo árabe, de cuando aquí en esta tierra dominaron los árabes, en el siglo X. Hasta aquí la introducción, vamos a ver el descubrimiento. Bueno, pues esto que estamos haciendo ahora mismo es la torre del homenaje del castillo de Villacañas. Bueno, del castillo, del Jisín. Como veis, todo esto que vemos aquí es de predimiento, son restos. Es lo que queda del molicio, de la mampostería, de la muralla y de la torre del homenaje. La torre del homenaje, bueno, o atalaya, más bien. Sí, torre del homenaje, atalaya. Esta era la zona más expuesta, las que más se tenía que defender, porque obviamente al otro lado estaban todas las rocas, estaba pues esos riscos, ¿no?, que hacían que el acceso al castillo fuese bastante complicado, bastante difícil. Entonces todo el paramento de la muralla baja por allí, veis, ahí vemos alguna piedra a modo de sillar. Todo esto que vemos aquí son cascostes de la muralla que había. Donde está justamente el árbol estaba la torre del homenaje, y la muralla continúa por allí, por donde están esos setos. Esos setos van justo encima o al lado de todo el escombro, de una vez que se ha caído, que se ha precipitado la muralla, pues todos esos setos van por encima. Pero justo aquí enfrente de lo que debería de ser en su tiempo la entrada del castillo del Jisín, tenemos los dos aljibes, este aljibe aquí a la derecha y este aljibe aquí a la izquierda. Como hemos visto según veníamos desde la casa del guarda, hay escorrentería. Vemos que hay una canalización y por aquí entre estos pedruscos también hay canalizaciones para que el agua baje a los aljibes. Esto puede ser de manera natural o también puede ser hecho por la mano del hombre, ¿no? Incluso en la edad del bronce se podían haber facilitado esas canalizaciones, se podían haber picado para que estos aljibes acumulasen más agua. Aquello que la casa del guarda, que muchas veces se confunde con el castillo, pues eso es la casa del guarda, y estoy prácticamente convencido que se utilizaría mucho del material, mucho de las piedras que se emplearon para construir el Jisín, el castillo. Bueno, el Jisín, aquí estamos hablando del castillo, que bueno, como me gustaría titular el vídeo, es el castillo invisible, ¿no? Porque Villacañas es una localidad que es donde estamos en el término municipal de Villacañas, en la Sierra del Romeral. Y bueno, pues su escudo tiene un castillo, pero prácticamente nadie conoce del castillo. Y esto es un castillo que no está cerca del pueblo, es un castillo que está elevado, que está en una sierra, y es un castillo Jisín, que fueron los primeros que construyeron en la invasión árabe, en la invasión musulmana,
y pues puede ser del siglo X, ¿no? Y su función era pues controlar rutas comerciales, como veis, fijaos las vistas que tiene, y luego pues también se hacían en sitios elevados, aparte de esa función de vigía, de control, pues también como puntos de defensa. Cuando había una cabalgada o alguna racia, ¿no? Alguna incursión por parte de los cristianos, pues la gente de estos entornos rurales se protegían aquí en estos pequeños jisín, de manera que se quedaban guarnecidos, se quedaban protegidos de esas posibles incursiones, ¿no? El castillo está muy deteriorado porque, bueno, pues no tiene una gran paramenta, está hecho de mampostería con un poquito de argamasa natural y claro, pues lo que queda son las partes inferiores de las murallas, y luego pues quedan estos grandes cráteres. Aquí vemos este cráter gigantesco, ¿no? A ver si lo puedo marcar con el dedo, que esto sería un recinto, ¿no? Que estaría amurallado, podría ser el perímetro inferior del jisín o la torre del homenaje, y entonces todo el escombro se ha colmatado hacia adentro. Y aquí vemos otro pequeño cráter, este con una forma más rectangular, incluso se puede apreciar, y pues presumiblemente podría ser la torre del homenaje, ¿no? Que se ha quedado hueco, se ha quedado un hueco vacío, porque todas las paredes de la torre, toda esa piedra, toda esa mampostería se ha caído hacia el exterior. Entonces, bueno, aquí ya se pueden hacer... Yo no soy arqueólogo, yo simplemente soy un aficionado que vengo aquí y a nivel de superficie pues puedo intentar imaginar qué era esto. Esto podría ser una torre, como digo, esto está a la entrada, justamente a la entrada, donde estaba este arbusto que hemos visto antes. Entonces, tiene sentido que la torre esté ahí, justo a la entrada, que es la zona más expuesta, porque el enemigo podía entrar, ¿no? por esta parte, que es prácticamente al nivel de la muralla, al nivel de la puerta. Entonces tiene sentido que aquí estuviese la torre más alta para defender la puerta, y que esto que tenemos aquí pues fuese un recinto, un perímetro interior también amurallado, y que fuese pues el núcleo de este jisín, donde fuese el último reducto donde la gente se defendería, o donde pues el responsable, el comandante, o como lo queramos llamar, el caudillo de este jisín, pues viviese, o bueno, cuando se refugiasen, pues sería su zona, su área. Ahora vamos a hacer un recorrido por todo el perímetro de la muralla, para que veáis que esto podría ser la torre del homenaje, o la torre principal, la torre que defendía a su vez también la puerta, y esto pues otro recinto más nuclear, ¿no? El último reducto interior donde la gente se podía proteger. Como veis, las vistas son espectaculares. Aquí a mano izquierda ahí ya se ve el polígono de Villacañas, y si miramos hacia el mediodía, pues allí aparece la Sierra del Corvo, aparece la Cabeza del Conde, por allí está la Sierra de Maidejos y de Consuegra, a mano derecha, aunque en Calima, se ve la Cabeza del Buey, bueno, las sierras del Castillo de Peñanegra de Mora. Y bueno, pues esto sabemos que en la Alta Edad Media todo este territorio que tenemos enfrente era unas dehesas muy fértiles, o sea que esto era un territorio muy preciado, o sea que justamente pues en los siglos 8, 9, 10 tiene sentido que aquí hubiese un desarrollo bastante importante de poblaciones rurales. Obviamente la densidad demográfica era baja, pero tiene sentido esto como punto de vigilancia, como zona de vigía, como guardia, y luego también como decimos, como una pequeña fortaleza hecha como mampostería, donde la gente se podría refugiar en el caso de que pues hubiese huestes enemigas, ya sea musulmanas, porque sabemos que los tiempos eran revueltos y había luchas también entre tribus y entre clanes, o de cristianos, porque la marca media, la marca del Tajo, era muy inestable en aquel momento. Solamente recordar que si este jisín es del siglo X, en el año 1085 se tomó Toledo por los cristianos. Entonces imaginaos que en esta zona era una zona de frontera muy poco habitada y con mucha inestabilidad. Venga, vamos a recorrer la muralla y a ver si cogemos unas vistas aéreas chulas. Hemos dicho que en ese árbol está la puerta del jisín, la puerta de la fortaleza árabe del siglo X, y si seguimos todos estos setos van justo por la muralla, ¿vale? Y si fijamos, el paramento de la muralla, los paños, van por ahí, por ahí, y si os fijáis, ahí es la zona más clara, donde todavía pues hay hasta 1 metro de la base de la muralla. ¿La veis aquí, no? Ahí se ve.
Entonces, bueno, pues desde aquí ese paño de muralla pues estará a unos 30 metros. O sea que el área que protegía la muralla era considerable. O sea, para aquí poder guardar rebaños, otro tipo de animales de tiro, de carga, pues era un espacio bastante suficiente. Y todas estas piedras que vemos aquí, todos estos cascotes, son los que se han caído de la muralla, porque como hemos dicho está hecha con mampostería, esto es piedra sobre piedra. Aquí no hay sillería, aquí no hay ladrillos como utilizaban los árabes, tizonados. No, aquí es aprovechando, siempre los Hisins eran aprovechando los materiales que el terreno daba. Era la forma más económica y la forma más sencilla y práctica de hacer estas construcciones. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo la muralla y vamos a ir andando por encima de ella para que lo veáis. Bueno, como veis me he subido a la muralla, venimos de los setos, ¿no? Donde hemos dicho que estaba la muralla. Fijaos en estas piedras que ya marcan una línea recta, esto es antrópico, esto está hecho por el hombre, lo veis, ¿no? Veis la línea recta. Esta es la cara exterior de la muralla. Todos estos cantos que están extramuros, todas estas piedras, se han caído a la muralla, o sea que la muralla tenía que tener un tamaño considerable, todo esto. Toda esta pedrería, todos estos cascotes se han caído, ese escombro que se ha caído. Fijamos por aquí y por ahí sigue la muralla, la parte exterior. Todo este escombro se ha caído de la muralla. Yo voy andando ahora mismo por encima de la muralla, ¿lo veis? ¿Lo veis? Voy andando por encima de la muralla. La muralla del castillo de Villacañas, del Hisín, siglo X. Fortaleza árabe. Para defender estas ricas tierras, estas ricas dehesas. Bueno, para defender, más bien para defender a la población. Vale, seguimos, escombros, fijaos el tamaño de los bloques de tierra. Obviamente la piedra más grande, fíjate que aquí tenía, está tallada, esta piedra está tallada, perfectamente tallada, aquella también está perfectamente tallada. Eso quiere decir que son piedras, bueno, de sillería, están trabajadas para que sean las piedras las de más volumen, las que soporten el peso de la muralla y se ponen en la parte inferior. Y a partir de ahí, en la parte de dentro, pues es piedra menuda. Y en la parte de fuera, en ambos lados de la muralla, pues las piedras de más volumen y si pueden ser algo talladas, algo talladas. Es lo más parecido a la sillería. La sillería quiere decir piedras rectangulares o cuadradas. Y estos, sin embargo, son cantos, los cantos que se encuentran por el campo, mampostería. Entonces, los más planos se ponen en los lados, las piedras más planas, y ya el canto menudo se mete entre medias. ¿Veis? Más escombro, que se ha caído la muralla, y por aquí vienen setos, que no voy a poder seguir. No voy a poder seguir, pero por allí se ve la muralla perfectamente. ¿Veis cómo se ve la muralla perfectamente? Cómo va por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. Vamos a continuar. Este es el trozo más claro que se ve de muralla. ¿Lo veis? Y tendrá 1 metro, 1 metro y pico de alto. Podemos suponer que la muralla quizás tendría 3 metros de alto. No lo sé, dependiendo de todo el escombro, del volumen de escombro que había aquí. Mirad el tamaño de las piedras que se han caído. Ahí tenemos la muralla, se ve claramente, ¿verdad? Las piedras más planas, un poquito tratadas hacia los lados, tanto el lado interior como el lado exterior, y el canto menudo, el canto sin tratar, el canto de cualquier tipo, en el medio, con una especie de argamasa, ¿no? Una especie de mortero entre medias, y fijaos el tamaño, el ancho a ver si me voy a caer, el ancho, o más de 1 metro, 1 metro y medio, una zancada grande mía, de ancho. Estoy encima de la muralla, ¿lo veis? Desde este lado hasta este lado. Y fijaos que aquí ya empezamos a coger altura. Ya empezamos a coger altura. Mirad qué bien se ve ahí la muralla, la cara exterior de la muralla, ¿lo veis? Qué bien, totalmente antrópico. Se ve claramente. Ahí está mi hijo. ¡Rodrigo! ¡Saluda! Recordad que venimos de aquel árbol. Aquel árbol donde está la torre del homenaje, o la torre principal. Fijaos el perímetro, no es desdeñable, no es para nada pequeño. Mira el trozo de la muralla también por aquí, cómo se ve claramente la cara exterior, la cara plana. Y todo esto, con estos peñascos, es lo que se quedaba dentro. O sea, que tampoco era una superficie plana, no dentro, pero bueno, pues se apañaban. Los habitantes, bueno, los habitantes. La gente que se resguardaba aquí, pues apañaba. Mira, aquí se ha roto la muralla, se ha caído todo esto. Voy a bajar, voy a dejar de cortar y vamos a seguir grabando todo el perímetro de la muralla. Aprovechamos esta vista aérea para ver cómo estoy recorriendo literalmente la muralla por encima de la muralla. ¿Veis? Que la recorro y bueno, es la parte de la muralla más visible
donde queda aproximadamente 1 metro de paramento. Vamos a continuar. Aquí tenéis un detalle del mortero. El mortero apelmazado con otros cantos, ¿verdad? ¿Veis? Ese es el mortero que había en las piedras que se echaba en medio de la muralla. Aquí tenéis otro trozo de la muralla que se conserva muy bien, para que veáis cómo estaba hecha en sus niveles inferiores, con las piedras más grandes y con los lados más planos. Y este es el lado más meridional, más al sur de la muralla. Vamos a buscar por dónde sigue la muralla, porque a partir de aquí se dibuja. Es un poquito complicado seguirla. Es como que tiene aquí un espolón, ¿verdad? La muralla se basa en esa piedra y yo juraría... Ah, no, mira, parece que sigue por ahí. Es un poco complicado. Mira, sigue por allí. Por allí, hasta que la piedra. Y va luego hasta aquellas piedras. Ah, ya he encontrado el rastro. Es que en algunos sitios los cascotes están muy caídos, están lejos y la maleza lo cubre todo. Vamos a seguir el paño, ya lo he encontrado. Bueno, pues como os fijáis, por aquí sigue el paño de la muralla. Perdón que cuando pongo el dedo se desenfoca. Fijaos en qué base se apoya la esquina de la muralla. Una piedra enorme. Por aquí hay más rocas, hay más riscos. Y bueno, pues todo el escombro, todo lo que se ha caído, pues está por ahí. Y fijaos cómo por aquí continúa la muralla. ¿Veis estos grandes bloques? ¿Veis que están abajo? Pues por aquí sigue la muralla. Vamos a seguirla, estoy sobre la muralla. Mira cómo sigue por ahí. Por ahí, hasta aquella piedra. Y ahí gira a la izquierda. Vamos a seguirla. Ejemplo de bloques grandes que estaban en la parte inferior de la muralla. ¿Veis qué piedras tan gigantescas? Bueno, venga, vamos a ver si somos capaces de descubrir todo el perímetro del castillo. Vamos con ello. Bueno, pues como hemos dicho, venimos desde allí, desde aquella piedra. Hemos encontrado el paño por aquí, hasta esta piedra grandota que hace de escuadra, ¿veis? Perfecto el ángulo recto. Y por aquí sigue con otros bloques enormes de piedra. Por aquí sigue la muralla, sigue por allí. Y recordemos que el árbol con la puerta principal está allá arriba. Que el árbol estará a unos 100 metros o más de 100 metros. El águila, que me voy a caer. Que viene por aquí el águila, que viene a saludarnos. Está interesada en nuestra visita al Gisin. Esa también lleva 1000 años. Es descendiente también de una larga estirpe. Bueno, veníamos de aquella piedra, ¿dónde está? Aquella piedra que hacía la escuadra, 90 grados, ¿no? Que hace la esquina, y hemos venido todo este paramento, por aquí. Simplemente deciros que, claro, estos castillos eran castillos rocosos. Y mirad qué riscos que hay aquí. ¿Con qué caída? Bueno, no mucha caída, pero bueno, ahí habrá 30 o 40 metros de caída. Claro, esta era la parte más fácilmente descendible y por aquí solamente estaba la muralla. ¿Por qué? Porque estaban todos esos ricos de piedra, muy verticales. Sin embargo, en el otro lado, donde veníamos, del lado de los aljibes, del lado norte, pues allí sí que tenía la torre. Tenía el recinto más fortificado, aquel núcleo perimetral que hemos dicho, más interior, y la torre al lado, la torre del homenaje. ¿Por qué? Porque había que defender el lado menos defendido por las rocas o por el emplazamiento, ¿no? Natural. Estaba expuesto porque estaba en una zona plana, porque había muchas piedras y no, por supuesto allí caballería no podía entrar, o sea que también era un sitio muy inteligente. Eso ya lo hacían en los castros ibéricos, ya también se hacía, se ponían piedras a las entradas de los castros para que la caballería no fuese practicable. Entonces, esa escorrentería que hemos visto, esas canalizaciones que hemos visto hacia los aljibes impedía que accediesen caballos, pero infantes, peones sí que podían entrar a las puertas, ¿no? Y asediar. Entonces, pues por eso estaba allí la torre en la parte más alta, no solamente como función de vigía, sino también para proteger ese lado más expuesto, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir buscando por dónde sube la muralla para cerrar el perímetro y subir a aquel montículo, que aquel montículo es todo el escombro que se ha precipitado de la muralla, de ese perímetro interior y de la torre del homenaje, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Ya hemos llegado a todo el lado hemos hecho todo el lado oeste, hemos hecho el lado sur y nos falta hacer el lado este para llegar otra vez allí, a la entrada. Esto se trata de ir leyendo el terreno. Aquí Rodrigo y yo, mi hijo y yo, estamos leyendo las líneas rectas y los escombros para saber por dónde iba la muralla. Entonces hemos dicho que este era el lado sur y fijaos que por aquí siguen los escombros siguen por aquí y entre estas dos piedras, aquí está la esquina. Fijaos, seguramente que aquí estaba la esquina apoyándose en estas dos piedras como cimientos.
Veis que por aquí viene un carril de escombros y por aquí viene otro carril de escombros. Y por aquí ya empezamos a subir hacia el norte. Piedras en los lados, aprovechando esta piedra enorme, gigantesca, y hasta aquí. Venimos por aquí, venimos por aquí, 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 por aquí. Y fijaos, apoyándose en esta piedra, pues mirad aquí el mismo patrón de siempre. Tenemos toda esta línea recta, por el otro lado igual, línea recta, y ya aprovechan como muralla este risco gigantesco. O sea que luego colocarían piedras con argamasa encima de esa piedra y esa parte del paramento, eso ha desaparecido. Vamos al otro lado de la piedra para continuar la muralla. Bueno, una vez que subieron la muralla a estas piedras, apoyándose en estas buenas piedras, en estos buenos riscos como cimiento, como base, pues nada, vemos por aquí otra vez grandes piedras, en línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta. Vamos por el lado este, se sigue apoyando en esas piedras, seguimos aquellas otras y aprovechándose también de estas paredes verticales que hacen estas enormes moles de piedra, estos riscos. Y así hasta completar el círculo. Tenemos que encontrar allá arriba, en la esquina este norte, tenemos que encontrar también donde hace el ángulo recto y ya cierra el perímetro. O sea que podemos decir que el perímetro era casi rectangular. Este es el camino que hemos cogido antes para subir andando. Y fijaos la altura que tienen estas piedras, estos riscos. Pues 20-30 metros fácil. Y allá arriba, en ese montículo, está la torre del homenaje. Y la muralla seguía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a cerrar el perímetro. Bueno, seguimos toda la muralla, vamos siguiendo los cascotes, ¿veis? ¿Veis los cascotes? Esta parte es la peor de la muralla. Aquí está todo prácticamente a ras del suelo, lo que más ha sufrido por la lluvia, entiendo. Porque como aquí se ha hecho este cerro, ¿no? Además la torre del homenaje y ese perímetro más nuclear, hemos dicho que estaba justo en la parte superior, pues lo que suele ocurrir cuando se caen, pues generan cerros. Todo este molicio, todos estos cascotes, todos estos escombros genera un cerro. Cuando llueve, pues claro, corre con mucha fuerza, arrastra los cantos y por los paños de esta muralla que queda, pues los ha ido arrastrando, los ha ido tirando todo ladera abajo. Entonces, pues esta es la muralla que menos se ve. Se aprecia trozos de la muralla. Me voy a caer. Mirad esa base como está hecha. ¿Veis ahí? Línea recta, esa es la parte exterior de la muralla. Y aprovechaba esta gran pendiente de este talud, de esta ladera. Cuando no había piedras, como están allí los riscos, ¿veis? ¿Dónde está allí mi hijo? Fijaos qué riscos, ¿eh? Qué perspectiva se ve de aquí. Pues cuando no hay riscos, aprovechan esta gran pendiente en la ladera. Sigue por allí, vamos a seguir. Mira, por ahí se ve. Sigue el lado este. Estamos hablando, pues eso, de un recinto que, según lo estamos recorriendo, había venido varias veces, pero esta es la primera vez que consigo terminarlo. Es un perímetro prácticamente rectangular. Por aquí sigue la muralla, ¿veis? Las líneas rectas, la cara exterior de la muralla. Seguimos, muy deteriorada, porque la lluvia ha arrastrado todo. Seguimos, bueno, mucho escombro por aquí, mucho escombro. Uf, y aquí tengo ya la duda. Aquí yo creo que es donde estaba la esquina. Sí, aquí está la esquina. Aquí debería haber una torre o una parte de la muralla mucho más alta para proteger esta esquina. ¿Lo veis? Todo este cascote me inclina a pensar eso. ¿Por qué? Aquí estaba la esquina entre el lado este y el lado norte. Aquí justamente hemos venido por aquí con todos estos cascotes. ¿Lo veis? Hemos venido por aquí y aquí prácticamente, aquí en esa piedra tendríamos que tener, bueno, mejor en esa piedra tenemos que tener otra vez una esquina de 90 grados. Por aquí, sube y ahí vemos otra vez esos cantos, esos bloques grandes que suben hasta arriba, hasta el cerro. ¿Hasta dónde? A ese perímetro nuclear, hacia esa torre del homenaje, esa torre principal que protegía la entrada. Y con eso ya, en esta otra esquina de 90 grados, ahora estamos pisando la parte de la muralla norte, la que da a los aljibes. Seguimos la muralla y estamos cerrando todo el perímetro. Seguimos como se empina. Seguimos. Muralla. Seguimos por la muralla, estamos cerrando el perímetro, llegamos al árbol. Ahí se ven a la derecha los aljibes, la casa de guarda. Que hemos dicho que probablemente la casa de guarda está hecha con las piedras del Gisín. Y ya hemos vuelto a llegar otra vez a la entrada. Estamos en la parte más alta del recinto.
fruto de todos los escombros de haberse precipitado pues la torre y este recinto principal, ¿veis? Que tiene forma de círculo, pero que también sería con forma de polígono. Sería no sé, un poliedro, no sé, no un poliedro, sería un, no sé, pentágono, bueno, pentágono no, como un rectángulo irregular. Este socavón, esta especie de cráter, claramente es de una torre. Aquí había un edificio, un cubo, un prisma, una torre grande, elevada, y todos los cascotes se han caído hacia los lados, provocando a su vez ese cerro que hemos visto, que se ha llevado todo, cuando llueve, con la erosión, se ha llevado todo el lado este se lo ha llevado. Y otra vez desde aquí, ya empezaríamos otra vez el circuito. Uy, el circuito, perdón, el perímetro. El perímetro de la muralla. Ahí ya se ve otra vez aquel mamparo que hemos visto, aquel paño, perdón. Y va por allí, por allí, por allí, detrás de aquellos arbustos, por allí, por allí, por allí, por allí. Entonces, conclusión. Pues un Ghisín del siglo X, función defensiva, función también de control de zonas, bueno, de posibles rutas comerciales. Un Ghisín muy próximo a Toledo, la marca media de los musulmanes. Recordad que los musulmanes en su invasión marcaron 3 marcas: la marca alta con Zaragoza, la marca media con Toledo y la marca sur con la marca baja con Mérida. Esto era tierra de frontera en el siglo X, tierra muy peligrosa. Aquí las poblaciones estaban sometidas a un estrés tremendo porque había, como digo, incursiones, racias, tanto propias por rivalidades tribales, como de cristianos que entraban aquí y hacían incursiones de hostigamiento. Entonces necesitaban este tipo de fortalezas de Ghisín, hechos con mampostería, con los recursos que tenían aquí en el propio terreno para protegerse. Bueno, y hasta aquí nuestro estudio básico arqueológico. No somos historiadores, no somos arqueólogos, simplemente pues tenemos interés, tenemos entusiasmo, nos gusta este tipo de cosas, y leyendo un poco terreno y un poquito de historia, pues hemos llegado a esta conclusión. Por favor, ayudarnos a completar, decirnos si estamos errados, si es incorrecto, y sobre todo aquellos eruditos, aquella gente que sea realmente historiadora, que sea arqueóloga, pues a mí me encantaría que este vídeo le llegase a ellos y que nos ayudasen a por fin poder definir claramente cuál es ese castillo que aparece en el escudo de Villacañas, y es el castillo invisible, ¿no? Como hemos empezado el vídeo, el castillo invisible de Villacañas, pues aquí lo tenemos, yo creo que es este. Bueno, encantado de escuchar opiniones, y si son opiniones formadas, pues la verdad que me haría mucha ilusión. Muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos. Bueno, esto ha sido todo. Hemos pasado una buena mañana, ¿verdad? Sí. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao, adiós.